Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Estamos aquí para presentar la palabra de Dios y esperamos que cada uno de ustedes sea beneficiario de ella. Doy gracias a Dios por la invitación del pastor Smith para estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Asimismo, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de esta página donde estamos hoy para exponer la palabra de Dios. Quiero invitar a mi esposa para que pase y juntos vamos a entonar una alabanza para honra y gloria de Dios y deleite de cada uno de ustedes. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, De todo lo vano. no No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. no te quiero
La palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis y nos dice en el versículo número 11 de Apocalipsis capítulo 3. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, al cual nos vamos a referir en esta mañana, es un mensaje muy importante para la iglesia y el pueblo de Dios en este momento de la historia en que vivimos. En el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la página número 99 del doctor Urias Smith, nos dice: la única seguridad consiste en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como una ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. De una forma u otra, nosotros hemos decidido aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ninguno de nosotros quiere perder el lugar que el Señor nos ha reservado en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Hay tres cosas en la vida que cuando las perdemos, nunca más regresan. Número uno, el tiempo. El tiempo perdido no se recupera. Lo que usted no pudo hacer ayer, no lo va a poder volver a hacer ayer. Porque el ayer dejó de ¿qué? De existir. Dicen por ahí que el que no aprovecha su tiempo es como un bobo. El tiempo hay que saber aprovecharlo. Y cuando el tiempo se va, ¿nunca qué? Nunca regresa. Otra cosa que se pierde y nunca regresa son las palabras. Y las palabras son como el agua. El agua en las manos, ¿qué pasa? Se escurre ¿cómo? Entre los dedos. Y el agua que una vez tuvimos en la mano, ¿ya qué? Ya no es la misma agua. De igual manera las palabras. Por eso el sabio Salomón nos aconseja que debemos cuidar las palabras como que fueran ¿qué cosa? Oro o plata. Porque una vez que las perdemos, es difícil volver a recuperarlas. Y número 3, algo importante que debemos saber que cuando se pierde nunca más regresa, son las oportunidades. Hoy podemos tener una gran oportunidad, pero es posible que no volvamos a tener esa misma oportunidad. Y creo que más de uno de ustedes podrá haberse dado cuenta que viviendo en medio de esta pandemia que ya vamos cumpliendo más de un año, y no digo un año a partir de marzo, digo un año desde que escuchamos el primer anuncio, yo lo tomo desde noviembre del año 2019. Y si usted siguió las noticias, sabía que ya en China, en noviembre, había un anuncio oficial que tenemos algo peligroso, llamado COVID-19. Y hermanos, mucha gente, desde que supo la noticia, no hizo caso. Y perdieron la oportunidad de proteger su vida. Y siguieron haciendo sus actividades creyendo que era falso, que era mentira, que era una conspiración, que era un engaño. Y ya no están con nosotros, lamentablemente. Pero ¿cuántos de esos perdieron la oportunidad de salvación? ¿Cuántos no pudieron hacer arreglos con Jesús y decirle, Señor, yo quiero que me tomes y me lleves contigo? Muchos ni siquiera pudieron hablar, ni se dieron cuenta cuando llegaron a un hospital y cuando allí en el hospital murieron.
Pero quiero decirte en esta hora que el Señor tiene un mensaje de esperanza para ti en esta mañana. Ese mensaje se encuentra en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Ese es el nombre que significa. Y voy a leer algunos pasajes de esta sección de Apocalipsis capítulo 3. Que claro está, es un mensaje para una iglesia que existió en el tiempo apostólico antes del primer siglo, pero que al mismo tiempo marca la iglesia histórica del periodo profético en Apocalipsis del año 1798 hasta el año 1844. Pero esa iglesia no ha desaparecido. Esa iglesia está representada en nosotros que hoy ocupamos el lugar profético cuando el Señor Jesús nos da este mensaje que tenemos en esta mañana, cuando Él nos dice, y te invito a que leas conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7, cuando Él nos narra y dice lo siguiente. Dice el santo, versículo número 7, Apocalipsis 3, 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cada una de las iglesias de Apocalipsis 7 tiene una manera particular y especial de Jesús presentarse ante su iglesia. Y a esta iglesia de esta época que menciono del año 1798, cuando ya ciertamente se había fundado aquí en Estados Unidos la ciudad de Filadelfia, donde se escribió la Constitución, donde se dio el campanazo de la libertad de este país, el Señor Jesús estaba haciendo un anuncio importante con esa campana. Yo soy el que hago ¿qué cosa? El que abre y ninguno ¿qué? Cierra y ninguno abre. Jesús el que tiene las llaves, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, en labios del escritor, y el que vivo, dice Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo ¿qué cosa? Las llaves de ¿qué cosa? De la muerte y el Hades. Es Jesús el que tiene ¿qué cosa? La llave de la vida y de la muerte. Él ha dado vida y Él es el único que puede traer a vida a aquellos que han muerto en Él. Es por eso que es importante que la gente sepa que antes de morirse, solo aquellos que han puesto su esperanza en Jesús van a poder resucitar para vida eterna. Es Jesús el que tiene las llaves. Nadie más. Algunos piensan y algunas iglesias creen que el que tiene las llaves es Pedro. Y quiero dilucidar eso en esta mañana con las palabras del mismo Jesús. No me voy a basar en las palabras de nadie, sino de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 16. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Jesús dijo lo siguiente, estando reunido con sus discípulos. En el versículo número 18 y 19, Él dijo lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Algunos creen que Jesús le dio a Pedro las llaves de la vida y de la muerte. Pero quiero decirles que Jesús está hablando con sus discípulos, y aunque Pedro está presente, Jesús no solamente habla con Pedro, habla con los demás discípulos. Y el mismo Jesús, hablando con todos sus discípulos reunidos, noten que aquí aparece la expresión en singular, y a ti daré las llaves. ¿Se la dio el Señor simplemente a Pedro o se la dio a algún otro de los apóstoles?
Vayan conmigo a San Mateo, capítulo 18, versículo 18, donde el mismo Jesús, hablando con sus discípulos, Él le dice lo siguiente: de cierto os digo, noten, plural, os digo, que todo lo que atéis, ¿dónde? En la tierra, será atado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado, ¿dónde? En el cielo. Y quiero decirle que esto no es solamente para Pedro, no es solamente para los 12 discípulos que Jesús está hablando, es para todos los creyentes en Cristo Jesús a través de todas las edades. Porque todos los creyentes tienen el poder que Jesús nos ha dado. ¿Cuál es el poder que Jesús le ha dado a su pueblo, a su iglesia y a sus hijos? Miren cómo lo expresa claramente en el libro del Evangelio según San Marcos. Marcos claramente dice cuál es el poder que tienen todos los discípulos de Cristo. Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, Jesús le dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué van a hacer en mi nombre? Echarán, ¿qué cosa? Fuera los demonios. Hablarán, ¿qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos, verso 18, serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué? Y sanarán. Hermanos, esta no es una obra para un discípulo o para un apóstol. La obra es ¿de quién? De Jesús. Dice Apocalipsis claramente, Él tiene la llave. Él cierra, ¿y qué? Y abre. Y cuando Él cierra, ninguno ¿qué? Abre. Y cuando Él abre, ninguno ¿qué? Cierra. El poder está en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia se basa en el poder de sus discípulos. Por eso todo aquel verdadero discípulo de Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Porque recuerden ustedes, hay personas que no pueden llegar donde otros llegan. Y hay discípulos que pueden hacer lo que nadie más haría. La lección de escuela sabática para esta nueva semana pone el ejemplo de un hermano en la China de apellido Fu que decidió hacer algo. Decidió ir a la cárcel para evangelizar los presos en China. ¿Cómo usted puede evangelizar a la gente en una cárcel si está prohibido predicar el evangelio? Él estaba libre y no podía predicar el evangelio. Dice, bueno, si no puedo predicar afuera, ¿qué será si yo estoy dentro? Así que por predicar afuera, ¿a dónde me van a llevar? A la cárcel. Lo llevaron a la cárcel y dentro de la cárcel, los años que él vivió allí, predicó el evangelio y más de 200 presos se convirtieron para gloria de Dios. Porque Jesús ha dado el poder, ¿qué cosa? Ha dado el poder a su iglesia. Y ha dado el poder ¿a quiénes? A todos sus discípulos. Y tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús. Jesús es el que tiene ¿qué cosa? El poder sobre el infierno, sobre la muerte. El gran milagro de Jesús, hecho aquel día frente a la tumba de Lázaro, marcó el poder que tenía Jesús. Nadie, ninguna otra cosa que Jesús hizo antes tuvo más poder y más influencia que la resurrección de Lázaro. Porque Lázaro no resucitó de un día a 2 días de muerto. Lázaro fue resucitado después de 4 días y hedía, claramente hedía, y la gente no soportó. Pero había un gran grupo de gente mirando qué iba a pasar. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió con el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y si Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro, ¿qué podrían hacer sus discípulos? También resucitar, ¿qué cosa? Muertos. Y los discípulos resucitaron muertos. La historia está llena de milagros de los discípulos. No fue Pedro el único que levantó un muerto. Pablo levantó muerto, Felipe levantó muerto, y todos aquellos que eran discípulos de Jesús levantaron muertos para gloria de Dios. Porque los muertos no solamente son los físicos, sino también los muertos espirituales.
Y los muertos espirituales hieden más que los muertos en una tumba. Porque nadie va a oler ninguna tumba a ver si huele feo. Pero cuánta gente huelen a infierno y están quemándose en sus propios pecados. Y nosotros tenemos que orar por esos que están allá. Por los que están ¿dónde? En la cárcel, los que están envueltos en la prostitución, la droga, el tabaco, en vicios. Tenemos que orar por ellos para que Jesús los levante, los resucite y los traiga para vida eterna. Esa es nuestra misión y esa es nuestra obra. Por eso Jesús dijo, yo soy el que tengo la llave, el que abre y ninguno ¿qué? Cierra. Jesús ha abierto una puerta de oportunidades para nosotros como su pueblo. Él dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Alabado el nombre del Señor. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hermano, esto es lo grande que Jesús hace con aquellos que confiesan. Dice él, porque todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Es importante esto. Por eso el Señor dice, yo conozco. Es posible que nadie te conozca, pero Jesús te conoce. Jesús me conoce. La gente cree que nos conoce a nosotros y puede decir, yo te conozco, yo lo conozco bien a él o a ella. Pero ¿saben una cosa? El único que realmente te conoce es Jesús. Los padres muchas veces se mofan y los hijos se burlan de los padres cuando los padres dicen, no, recuerda que yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo te conozco a ti. Y los muchachos se ríen. Si él supiera lo que yo hago por ahí atrás. Con razón, porque recuerden, nosotros no somos Dios para conocer a quién. ¿Quién es el único que puede leer la mente y el corazón? Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Y el ser humano actúa muchas veces de manera cambiante. Y cambia de una condición a otra. A veces no podemos predecir cómo una persona puede actuar en un momento. Y muchas veces, muchos crímenes que ocurren en este mundo ocurren porque nadie pensó que él iba a hacer eso o que ella iba a hacer eso. Pero Dios sabe lo que tú y yo podemos o planeemos hacer. Y antes que nosotros estemos pensando hacer algo, el Señor va a tener una palabra, un acto que va a abrir la puerta ante el problema o la dificultad que nosotros estamos pasando. Por eso Él dice, yo tengo una puerta, ¿cómo? Abierta. Hay problemas que tenemos los seres humanos y necesitamos que se abra una puerta. Y el Señor tiene esa puerta para nosotros. Dice Él, has guardado mi palabra. Has guardado mi ley. Si hay algo importante que nos menciona la historia a través de este periodo profético del año 1798 al año 1844, que esta iglesia que surgió en esta época puso en alto la palabra de Dios y la ley de Dios. Dios levantó a un grupo de hombres y mujeres que tomaron la palabra de Dios y la pusieron y dijeron, queremos que esta palabra sea libre. Y salieron de Europa y vinieron ¿dónde? América, tierra de libertad, donde podían poner y obedecer la ley de Dios. Por eso, el gobierno y la Constitución de los Estados Unidos está basada en puntos también religiosos. Y hace algo claro, una separación entre la ley y el Estado, entre lo religioso y el Estado. Una separación, libertad de religión, se escribió libertad de religión, libertad de culto. Este país es el país de las libertades. Dios abrió una puerta para aquellos que querían encontrar en Estados Unidos una tierra de libertad. Y no la abrió por un tiempo, todavía hoy sigue abierta.
Y nosotros vemos gente que quieren llegar a este país. Y por eso vemos la frontera llena de centroamericanos y de mexicanos y de otros países queriendo entrar ¿dónde? A este país buscando ¿qué cosa? Libertad. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8. Ya leímos. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Es importante para el Señor que no le neguemos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. Pero el Señor, aunque le neguemos, ¿creen ustedes que nos puede perdonar? La Biblia nos relata a nosotros una de las negaciones más terribles que puede conformar un ser humano. La negación del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno que negó a Jesús, de acuerdo a lo que menciona la Escritura en el Evangelio según San Juan, negó a Jesús en 3 ocasiones. Estas 3 ocasiones que Pedro negó a Jesús fueron terribles. Si ustedes abren conmigo sus Biblias en el Evangelio de Juan, van a encontrar allí a un Pedro negando a Jesús de manera enfática. Cuando dice Juan capítulo 18 en el versículo número 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Número 2, versículo 25 del mismo capítulo 18. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Y número 3, versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó. Y quiero decirle que otras versiones paralelas de los evangelios sinópticos dice que Pedro no negó. Pedro maldijo. Dijo, maldijo, yo no conozco, maldigo la hora. Óigame, maldecir haber conocido y haber estado con Jesús. Y el pasaje es terrible, porque enseguida que él profirió esta maldición, el gallo cantó y Pedro salió corriendo y llorando sin ninguna consolación, porque el mismo Jesús lo había mirado cuando lo había negado. Pedro estaba en el lugar donde estaba Jesús. Pero mis hermanos, Jesús nos ha prometido a través del mensaje de Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia. Él le dijo, yo he abierto una puerta ¿para quién? Para ti. Se abrió la puerta. Pedro salió, lloró desconsoladamente, pero Jesús no lo abandonó. Cuando Jesús resucitó, a la primera persona que él procuró encontrar y ver, ¿fue a quién? A Pedro. Cuando se encontró con María, le mandó un mensaje, ve, dile a Pedro y a los discípulos, ningún otro nombre, Pedro, dile que el Señor ha resucitado. Porque Pedro había tomado la decisión correcta. Negué a Jesús, pero yo creo que Él puede perdonarme. Y hermano, es allí donde está el secreto de una relación con Jesús, sabiendo que podemos ser tentados, que podemos incluso caer en el pecado y en la tentación, pero Jesús no nos abandona. Y es allí donde muchas veces nosotros nos desesperamos porque hemos pecado y el Señor simplemente se avergüenza de nosotros. Quiero decirle que Jesús no se avergüenza. A Jesús le duele su corazón que estemos pasando por esa experiencia.
porque ¿qué nos ha dicho Él en su palabra? En el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13, Él nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que, ¿qué hará? Dará, ¿qué cosa? Juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Una salida. He aquí yo tengo una puerta, ¿cómo? Abierta para ti. Cuando la tentación viene, el Señor abre la puerta y nos dice: corre, como hizo José. ¿Qué hizo José? Soltó la capa, dejó la capa con la esposa de Potifar y salió corriendo, pero no cayó preso de esta mujer que quería llevarlo al pecado. Y no importa, el pecado puede ser lo mismo para un hombre que para una mujer, pero el Señor dice: yo abro para ti, ¿qué cosa? Una puerta. Y esa puerta de salida, esa puerta de escape, el Señor quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. La prueba es difícil, pero hay que soportarla. La prueba es difícil, pero hay que soportarla. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hay otra cita interesante en Hebreos que el Señor nos da y quiero compartirla con ustedes. Hebreos en el capítulo número 4. Dice en el versículo número 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Podemos nosotros vivir en esta tierra sin pecar? Claro que sí, para eso vino Jesús, para darnos, dice la Escritura, ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Así que si Jesús pudo vivir una vida sin pecado, si nosotros nos unimos a Él, también podemos vivir sin pecar, para honra y gloria de su nombre. La vida del cristiano es una lucha contra Satanás y sus ángeles. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, dice Pablo acerca de esta lucha del cristiano. Efesios capítulo 6, versículo número 12, dice él: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es cierto, tenemos una lucha y esa lucha es férrea, esa lucha es dura, es difícil contra el pecado y con todas las manifestaciones del pecado, pero no es imposible que nosotros podamos vencer. El Señor nos dice en el versículo número 11, el versículo anterior dice: cuando ustedes ven esta lucha, vestíos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis ¿qué? Resistir contra las acechanzas del diablo. Dice en el comentario de Mensajes Selectos, en la página 479, los hombres pueden tener un poder para resistir el mal. Un poder que la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse. Debemos entender que aunque tengamos una lucha y aunque tengamos un enemigo invisible, Jesús nos da poder para vencer y para luchar. El Señor nos habla de la victoria y aunque tengamos que luchar con el pecado,
podemos estar seguros que vamos a salir victoriosos sobre el pecado, sobre la tentación. Por eso el Señor quiere que nosotros declaremos que hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay victoria. Miren estos dos pasajes. Por favor, vayan conmigo al libro de Romanos. Romanos en el capítulo número 8. En primer lugar. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice el apóstol Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Amén. Y dice en el versículo número 26 del mismo capítulo, dice él: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado el nombre del Señor. ¿Hay victoria en Cristo Jesús? Hay victoria en Cristo Jesús. Y en el versículo 37 el apóstol Pablo sigue diciendo: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. Amén. Así que no importa cuán grande y cuán terrible pueda ser la tentación, o pensemos que sea la tentación. El Señor ha dicho: yo he abierto una puerta, ¿para quién? Para ti. Esa puerta de escape, esa puerta de victoria, esa puerta de felicidad, esa puerta donde nosotros vamos a proclamar: soy vencedor en Cristo Jesús. ¿Qué nos pide Él? Él nos pide vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo número 6, los versículos del 13 al 8, habla de esta armadura de Dios. Y Pablo se refiere a esta armadura como la armadura que utilizaban los soldados romanos. Esta armadura que cubría todo el cuerpo. Esta armadura que iba desde la cabeza hasta los pies. Y si ustedes leen allí conmigo, como leen allí, dice la Escritura en Efesios, en el capítulo número 6, versículo del 13 en adelante, dice allí: estad pues firme, ceñidos, ¿con qué cosa? Con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos ¿de qué cosa? Del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, interesante, interesantísimo. El yelmo. El yelmo, ¿qué era el yelmo? El yelmo no era otra cosa más que el casco. Y si hay una parte importante que hay que cuidar del cuerpo para una guerra, ¿saben qué es? La cabeza. La cabeza. ¿Qué fue lo que pasó que perdió Goliat frente a David? ¿Dónde estuvo el error? Que Goliat se quitó ¿qué cosa? El casco. Porque el casco cubría, mire, esto aquí, aquí, y Goliat cuando vio a David dijo: ¿y qué es esto? ¿Tú quién eres? Espérate. Se quitó esta basura. Y David tomó y lanzó y justamente dio en el blanco. ¿Y dónde es el blanco? ¿Dónde? En la cabeza. Y Goliat, ¿qué hizo? Cayó. Y al caer inmediatamente se lanzó David. ¿Y qué hizo después? Tomó ¿qué cosa? La espada. Porque una vez caído no había muerto. Y entonces ¿qué hizo con la espada? Le cortó la cabeza. Y hermanos, es ahí la importancia de nosotros cuando luchamos con Satanás. Tenemos que darle a Satanás ¿dónde? En la cabeza, porque la serpiente se mata ¿por dónde? Es por la cabeza. A la serpiente usted le corta la cola o por la mitad y la serpiente sigue viva. Y puede nuevamente extender ese cuerpo. Pero si usted le da en la cabeza, no. A Satanás hay que darle ¿dónde? En la cabeza. Cortarle la cabeza.
Y por eso el cristiano tiene que proteger su cabeza con buenos ¿qué? Pensamientos, con buena literatura, con buena lectura, con escudriñamiento de la palabra. La coraza de justicia. La coraza de justicia era aquella que se utilizaba, el soldado se protegía tanto el pecho como también la espalda. El escudo de la fe. El escudo era un protector también en el ejército romano, no solamente para luchar con la espada, sino de todo el cuerpo. Porque el enemigo podía lanzar dardos o flechas, y la manera en que el soldado podía protegerse era con ese escudo. Un ejército completo podía proteger su frente con estos escudos, se cubrían todo el cuerpo, tenían el casco que los protegía y protegían toda la otra parte del cuerpo y eran prácticamente impenetrables. El cristiano tiene que volverse impenetrable para el pecado, bañado en la sangre de Cristo Jesús. Pero algo importante que debía utilizar el cristiano en aquel momento, dice Pablo, era el cinturón, el cinturón de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libre. La protección de órganos importantes, proteger toda esta parte del cuerpo. Pero más importante todavía era tener el calzado. Los soldados tienen un calzado especial. Caminar a pie, ¿qué pasa con nuestros pies? Se deshacen, no soportan. Pero un calzado especial, cómodo, fuerte, nos permite que continuar. Llevando ¿qué cosa? El evangelio, predicando el evangelio de la verdad en Cristo Jesús. Amén. Es importante que nosotros tengamos, hermanos, a Cristo completamente en nuestras vidas. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje actual para nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué estamos nosotros viviendo ahora en este momento, hermanos? Sino una prueba que Dios ha enviado, ¿dónde? A nuestro mundo. Y de esta prueba mucho depende que podamos soportar la prueba que se avecina. El año pasado, como en octubre o noviembre, enviamos un aviso diciendo, miren, lo que viene en el 2021 va a ser peor que lo que vimos hasta este momento en el 2020. Mucha gente no creyeron que iban a haber tal cantidad de muerte a final de año y principio, más que lo que hubo al principio de la pandemia cuando supuestamente llegó acá. Mucha gente no creyó. Pero quiero decirles, hermanos, y hay muchos que creen que no van a venir cosas peores que esta. Pero nosotros que estudiamos la Escritura sabemos que Jesús dijo que cuando veamos estas cosas serían principio de dolores. Nos asombramos de que haya muerto 500,000 de personas. Van a morir más personas, porque todavía falta que el Señor derrame 7 copas de la ira de Dios, vaciadas en el cáliz puro de su ira. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos preparados para soportar ese tiempo de prueba que se avecina? ¿Estamos listos para decir, Señor, yo estoy firme en la verdad y nada me mueve de esta verdad? ¿Saben, hermano, lo triste que me da a mí de este caso? Que ha venido esta pequeña prueba de esta pandemia y mucha gente ha abandonado la iglesia. Miren, ni nos miran por el celular, ni nos siguen por la página, ni nos reciben en su casa, ni sabemos de ellos, se han dado por desaparecidos. Y no son los únicos. Fíjense a la magnitud que ha llegado la pandemia en desaparición. En Miami,
las escuelas públicas han perdido más de 80 millones de alumnos que no saben dónde están los alumnos. O sea, hay un porcentaje grandísimo de gente que se ha desaparecido de las escuelas. Y eso conlleva que ellos van a perder millones de dólares. O sea, hay tantos alumnos que han dejado de ir a la escuela que no se sabe si viven con los padres o se mudaron con los padres a otro sitio. ¿Qué ha pasado? Se mudaron para otro estado, nadie sabe a dónde se mudaron. Pero usted se imagina lo que es nosotros, decían los hermanos, vengan al culto, hermano, estamos listos, ya nos estamos reuniendo, y que no aparezca la gente en el culto. Es triste, hermanos. Pero así como se han cerrado muchas cadenas de negocios, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí se cerró Golden Corral, se cerró Sweet Tomato, y usted ya nada más no ve ni los letreros. Y usted puede pensar que también esté pasando lo mismo con las iglesias. Hay iglesias que también han cerrado, hermanos. Yo sé por lo menos de una que hablé con el anciano líder en la iglesia y me dijo, nosotros tuvimos que abandonar la iglesia donde nos reuníamos. Y todos los miembros, teníamos más de 100 miembros, tuvimos que decirle que buscaran otras iglesias a los que pudimos avisarle, porque ya nos reuníamos para pagar la renta del local donde estábamos. Hay iglesias que también han desaparecido. Hermanos, tenemos que hacer lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 3:11. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No podemos movernos de aquí de Leyland. No podemos pensar que nos vamos a ir a otro lugar y que es mejor allá que aquí. Recuerden, donde estamos tenemos que retener la fe que tenemos. Por eso el Señor le dijo a su iglesia, Apocalipsis 2:10, a la iglesia de Esmirna, le dijo, no temas lo que has de padecer. El diablo va a hacer grandes cosas, pero tú no temas, mantente firme. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y el Señor le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona. Hay gente que han ido perdiendo la corona. ¿Y saben cómo? Se descuidaron en su vida espiritual, le llegó el COVID y murieron. Y ni la iglesia supo nadie y siguieron por ahí corridos. Yo he sabido de muchos hermanos de nuestra fe, de otras fe, que han muerto. Iglesias enteras se contaminaron y murieron todos los miembros. Hermanos, no sabemos lo que va a pasar, pero si estamos firmes en Jesús y retenemos la profesión de la fe que tenemos, vamos a poder heredar las promesas que Él ha hecho para nosotros. Y esta es la promesa que Él le hizo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Él le dijo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de mi ciudad, y el nombre mío nuevo. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, si hay una palabra que debe escribirse, que describa quiénes somos nosotros, es la palabra vencedor. Porque en este mundo solamente hay dos grupos, o hay vencidos o hay vencedores. ¿De qué lado queremos situarnos nosotros? ¿Del lado de los vencedores o del lado de los vencidos? Dice la Escritura, y ellos han vencido. ¿Se podrá decir eso de cada uno de nosotros? ¿Se puede pensar que esta promesa se ajusta a nosotros?
No hay ninguna otra parte en los mensajes a las 7 iglesias donde el Señor dice que Él va a escribir su nombre. Su nombre nuevo. Ya no será llamado Jesús. Ya no será llamado Jesucristo. Ya no será llamado Yeshua HaMashiach. Ya no será llamado Abba. Él tendrá un nombre nuevo y ese nombre estará en nuestras frentes. Pero solamente aquellos que hayan ¿qué? Vencido. La promesa es para los vencedores. Esto me recuerda el circo romano. En el circo romano la gente entraba, pero solamente los vencedores salían por la puerta que estaba abierta. Por eso cuando Juan escribe, hay una puerta, ¿cómo? Abierta. ¿Para quién es la puerta? Para los vencedores. Pero cuando la puerta está cerrada, el que está allí no puede ¿qué? No puede salir. Pero cuando la puerta se abre, salen los vencedores. Yo quiero compartir con ustedes, voy a terminar con esto, una carta que recibí y que me escribió una persona, que voy a dar por anónimo el nombre, y me dijo, nos escribió: Pastor Lebrón y Margarita, que el Dios nuestro del cielo derrame sus más ricas bendiciones sobre ustedes. Preferí escribir para no tener que estar ante la cámara. Tengo un inmenso deseo de expresarles mi sentir con respecto a su visita tan significativa para mí. Puedo afirmar que llegaron en el momento preciso y clave. Esto me hace entender que Dios está más preocupado por nosotros que nosotros mismos. Me ha sido demostrado esta semana. En el momento cuando me encontraba descorazonada, decepcionada, confundida, sin deseos de seguir luchando, es cuando Dios actúa en mi favor, enviándolos a ustedes. No creo que puedan imaginar lo que ha significado para mí todo esto. De todo corazón deseo lo mejor para ustedes y que el Señor guíe sus vidas, manteniéndolos firmes y humildes en su camino y sigan siendo un canal de bendición para todo aquel que los necesite. Mi hermano, mi hermana, ¿podemos ser nosotros canales de bendición para otros? ¿Podemos nosotros ser esos que le señalen a otro, he aquí la puerta abierta? Jesucristo es la puerta. Él está allí, dispuesto a hacer algo por nosotros. Pero solamente Jesús lo hará si nosotros le permitimos. Hace tiempo escuché una historia que llenó mi corazón de alegría, donde un pintor había hecho una puerta, y esta puerta allí estaba el pintor observándola, y llegó alguien también a observarla con él. Y al mirar la puerta, dijo, comentando a la persona que estaba al lado: el que pintó esta puerta se equivocó. Porque muy bien, está Jesús allí en la puerta, pero esa puerta no tiene llavín, no tiene manubrio. ¿Cómo puede Jesús entrar? ¿Qué error más terrible ha cometido este pintor? La persona no sabía que el que estaba al lado era el pintor del cuadro. Y él le dijo: pero piense usted, ¿no será que Jesús no es un ladrón ni un allanador de morada para simplemente abrir la puerta y entrar? ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús está a la puerta y llama? Es lo único que Jesús hace.
El llavín para abrir la puerta está dentro. Y el que está dentro, cuando escucha la voz, debe abrirle a Jesús para que él entre. Por eso dice Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres tú abrirle a Jesús la puerta de tu corazón? Tal vez ha pasado por pruebas, por dificultades, por separaciones, por abandono, por rechazos. Pero Jesús no abandona a nadie. Aún en la hora más difícil de tu prueba, Jesús dice, yo soy la puerta y he abierto para ti una puerta que nadie puede cerrar. Una puerta de bendiciones. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, Señor, yo quiero entrar por tu puerta y que tú entres por mi puerta a mi corazón? Amén. ¿Quieren ponerse en pie aquellos que quieren decirle a Jesús, Señor Jesús, entra en la puerta de mi corazón? Él lo dice, hijo mío, dame tu corazón y miren mis ojos por mis caminos. Dios te bendice, hermano y hermana que nos mira a través del chat, de la página. Recuerda, no hay cosa más importante que aceptar a Jesús y vivir como Jesús vivió. Oremos. Dios nuestro, Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este hermoso día, cuando vemos que desde el cielo hay ángeles que vienen a asistirnos y ayudarnos a mantenernos en el camino de la fe. Señor, gracias porque no importa, hay alguien esperando en la puerta de su hogar, esperando que le toquemos y que llamemos en tu nombre para que pueda tener paz en medio de su angustia, para que pueda tener sanidad de sus dolores, de sus enfermedades. Señor, ayúdanos a enseñarles que hay una puerta abierta en tu iglesia, con la verdad presente, con la verdad actual, una verdad que no solamente convence, sino que restaura y que muestra a Jesús, el dador de la vida. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vista puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendice a cada persona. Escucha, Señor, cada necesidad que se presente. No sabemos, pero tú sí lo sabes. Tú lees la mente, los pensamientos, el corazón. Escudriñas hasta lo más profundo. Y es a ti que presentamos nuestro pedido. Límpianos y lávanos en la sangre del Cordero. Danos un nuevo deseo de servirte, de serte fieles y de hacer tu voluntad durante vida tengamos. Señor, prepáranos para los eventos que han de venir sobre la tierra, pero que nuestra fe no falle y que no faltemos a la promesa de serte fiel hasta que vengas en gloria y majestad. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, a cada persona que ha escuchado tu palabra, y que cuando vengas en tu reino nos des un sitio a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.